Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el programa que analiza los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. Durante esta semana y la anterior, ustedes y nosotros hemos venido haciendo una evaluación de la gestión del año legislativo 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020 de los congresistas santanderianos. Para ello los tenemos aquí, en vivo, para que nos cuenten cuál fue su labor en temas como presentación de proyectos de ley, ponencias, debates de control político y gestiones ante el gobierno nacional. Y mientras ellos, los congresistas que asuman el reto de dejarse evaluar por la opinión pública, ustedes los televidentes podrán a través del WhatsApp aprobarlos o rajarlos, basados en la percepción de cada uno de los votantes. Calificarlos es muy fácil. Solo a través del WhatsApp 320-579-0081 escriban aprobado o rajado. Durante todo el programa en pantalla iremos presentando datos parciales y al final el consolidado del sondeo. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube. Y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Usando esta novedosa mecánica de evaluación en vivo, nos acompaña en Corrillos el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros, quien logró su elección gracias a 17.810 votos alcanzados. Representante Ballesteros, gracias por acompañarnos y por aceptar el reto de ser evaluado por Corrillos. Antes de entrar a los temas claves de su gestión, vamos a hablar un poco de cómo le ha cambiado la vida en estos tiempos de pandemia. Bienvenido. No, Juve, un saludo muy especial para ti, para todas las personas que nos están viendo en este programa. Muy interesante el formato, súper novedoso, y además te felicito por este proceso de innovador y reinvención, obviamente, para seguir, obviamente, comunicando. Muchas gracias por la invitación y esperamos que durante estos minutos podamos contarle a los santanderianos todo lo que hemos hecho y todo también lo que esperamos hacer y muchas de las cosas hoy que estamos tratando de trabajar por nuestro querido Santander. Muchas gracias. Muy cansadita la señora porque lo tiene todos los días en la casa. No, no creas, no creas. La verdad que hacía ya bastante tiempo no teníamos estos espacios para compartir con la familia, para estar con mi esposa, para estar con mis dos princesas también. Hacía mucho rato, Juvenal, hacía mucho rato no teníamos un domingo de levantarnos temprano y poder obviamente compartir, desayunar, ver una película, hacer tareas y estar en esa dinámica de interacción día a día con todas las cosas que les pasan a ellas en su colegio, lo que pasa jugando, lo que pasa en tantas cosas que yo creo que este proceso o esta situación, obvio, inesperada para todas, muy difícil también, pero que desde luego hay que empezar a revisar los aspectos positivos y sacarle lo bueno a todo. Y dentro de lo bueno también es la oportunidad de compartir con la familia, de conocer ese proceso de desarrollo y crecimiento que están teniendo nuestros hijos. ¿Cuántos años tienen las niñas? Va María José a cumplir 10 años y Salomé tiene 6 añitos. Ave María. En 7, 8 años ya le dicen suegro. Ay, no. Suegro jovencito le da. No. Ave María. Lléveme suave, porque me hizo poner rojo de una vez. Pero antes digo una cosa, a propósito de lo que estás diciendo, no creas, uno se puede preparar en la vida para muchas cosas, pero sobre todo yo que tengo 2 niñas, yo tengo 2 princesitas y ese amor que lo considera uno tan de uno, no crea que pensarlo, obvio, uno se adapta y se organiza, pero pensarlo hoy cuando tienen 6 años o 10 años, pensarlo no creas que es muy duro, querido Juvenal, y yo sé que a los papás que tenemos niñas nos suele pasar mucho esta situación. Pero la experiencia personal, usted que fue hombre y cómo le pasó cuando estaba en la casa y de criar niñas, ¿qué es más difícil? ¿La crianza de niñas o la crianza de nosotros los varones? Bueno, yo digamos que yo tengo una situación muy particular en mi tema de crianza, porque tú sabes obviamente lo de mi mamá y todo eso desde que tenía 4 años y pues estuve ahí en varias casas de mis tías y demás para poder estudiar y criarme.
Pero yo hoy no sé cuál sería más difícil. Yo creo que todo depende del amor que uno les tenga a ellos, de la paciencia, de la comprensión, de la capacidad de adaptarnos también y ponernos en los zapatos de ellos, en sus juegos. Y a mí, en mi caso particular, si me preguntaras si cambiara a mis dos niñas por tener un niño, no, que Dios me regale lo que me quiera regalar, pero esta experiencia con con ellas dos ha sido única, maravillosa. Yo tengo a mi esposo y a mis dos hijas en la casa. Entonces te imaginarás quién es el rey de la casa, quién consienten, Claro, quién está encima de uno todo el día. Es espectacular. ¿entienden a esta edad ya la labor que usted está desarrollando? ¿Entienden, por ejemplo, cuando existen personas que quieren criticarlo y lo critican duramente a usted? En parte, ha sido un proceso a ratos cuando escuchan que ella tenía el celular, estos días que estábamos revisando todo lo que es hacer la rendición de cuentas y demás, y espacios como este, y entonces estábamos revisando para recordar cosas de las que hemos hecho, y por ahí apareció un video donde alguien hablaba algunas cosas no muy queridas frente a lo que hace uno. Los detractores políticos. Y yo les tuve que explicar y les tuve que decir, explicarles a qué nos dedicamos, explicarles que no nos interesa tener contento a todo el mundo, sino defender las convicciones, defender nuestros principios, defender nuestros valores, defender en lo que creemos, y que desde luego eso se convierte en un ingrediente fundamental a la hora de inculcarle lo que queremos que ellas guarden en su cerebro y en su corazón para que sean unas mujeres que les sirvan a la sociedad. Y eso hacemos todos los días, contarles solamente a lo que pertenecemos, lo que queremos hacer, explicarles por qué no podemos estar todos los días, explicarles por qué salimos a ratos a las 5 de la mañana y volvemos a las 11 de la noche, explicarles también por qué en este momento en que ellas preguntan, papi, pero ¿por qué si estás en la casa no vienes a almorzar con nosotras? Y yo les tengo que decir, mi amor, porque arranco comisión a las 8 de la mañana, termino comisión a la 1 de la tarde y me conecto a plenaria a las 2 de la tarde. Entonces, sí, entiéndanme, por favor. Claro, el domingo sí se le dedica, el domingo se consagra a la familia, pero lo otro lo hemos ido explicando. Afortunadamente ellas, desde los procesos de campaña, estuvieron acompañando, me iban conmigo a los pueblos. Salomé estuvo en la campaña del presidente Iván Duque, acompañándome a los diferentes municipios, bueno, las canciones de las duquesas, todo eso. Entonces, digamos que eso les ha servido. Me ayudaron a buscar votos porque tengo que decirlo también, se ponían todas las manillas, los botones del presidente, de mi campaña. Por favor, también. No me la lleve por el mal lado de la derecha. Ese es el camino correcto, Bueno, después de que ya me le he intrometido un poquitico en su vida, le recuerdo a los televidentes que ya pueden comenzar a votar a través del 320-579-0081. Escriban una de dos, aprobado o rajado, durante todo el programa. Aprobado. Y en pantalla iremos presentando datos parciales y al final el consolidado del sondeo. Bueno, representante Ballesteros, entremos en materia. Todavía no frente al tema suyo, pero sí un esbozo general. ¿Usted cree que esta legislatura que acaba de terminar o que termina el próximo 20 de julio, cree usted que se aprobaron las iniciativas proyectadas necesarias para el país o se quedó algo en el tintero? Bueno, acá primero yo quiero destacar la capacidad del Congreso de adaptarse. A pesar de que algunos sectores de oposición al principio quisieron criticar y oponerse a poder implementar la virtualidad, las sesiones remotas, yo creo que fue exitosa la gestión que desarrolló el Congreso de la República. Encontramos que las comisiones constitucionales y legales desarrollaron trabajos de votación de proyectos, de debates de control político, y en la plenaria de la Cámara también se dieron aprobación a algunos de los proyectos más importantes que teníamos para esta legislatura, compromisos que teníamos con los colombianos. Y yo creo que es un mensaje que le manda el Congreso de la República. Los congresistas se lo enviamos a todos los colombianos. Y es que equívocamente se estaba diciendo es que teníamos que ir a sesionar en el Capitolio. Claro, todos queremos cumplir con nuestros deberes como lo hemos venido haciendo desde el día 1 que nos eligieron. Pero también es demostrarle a la clase política, a los sectores de opinión y a todos los colombianos es que el Congreso de la República no es un edificio. El Congreso de la República es el mandato, la confianza, ese voto que depositaron millones de colombianos, miles de colombianos
por cada uno de los representantes y senadores que eligieron dentro de sus aspiraciones y en cada una de sus regiones para que los representaran. Y yo creo que el Congreso, si bien es cierto, tuvo sus percances y sus inconvenientes, también es cierto que tuvo la capacidad de reinventarse, desde luego, de demostrarle a los colombianos los debates, la seriedad de las discusiones, de los proyectos y desde luego dar resultados exitosos como no los había tenido en toda la historia del Congreso de la República. Yo quiero, Juvenal y queridos santanderianos que nos ven en este programa, decirles que en muy pocas oportunidades encontraba usted un quórum, la asistencia total de todos los representantes a la Cámara y todos conectados en esas sesiones remotas a través de la virtualidad, participando, pidiendo la palabra. Bueno, pero estando en la casa sí necesariamente tienen que participar de la sesión. Eso sí sería el colmo que no participaran. En segundo, pues yo vi a más de uno ya barbado, con el cabello largo, parecía que estuviéramos por allá en tiempos remotos, ¿no? Que el tiempo se nos hubiese ido. Pero sabes, Juven, ese tema me parece muy importante y no solamente para la agenda legislativa y la agenda política. Esa premisa, digamos, esa premisa en tema de la agenda y la disciplina debe ser en cada una de las actividades. En mi caso particular, acá en mi casa mis hijas se levantan muy temprano, se organizan, se bañan, desayunan, hacen su ejercicio y se disponen obviamente a cumplir su agenda académica, se paran a su almuerzo, desde luego van y cumplen con sus actividades extracurriculares y otra vez nos encontramos otra vez para allá la cena y demás. Y yo creo que eso hace parte de la adaptación y de la dinámica de poder cumplir las actividades con toda sujeción a todo lo que demanda, porque es que serlo y parecerlo. Además, yo también hice mis observaciones y lo hice desde luego también como presidente de la Comisión de Ética, hice mis observaciones frente al tema de la puntualidad, frente al tema de la pulcritud, frente al tema del respeto, no solamente a través de las redes sociales, sino en la participación del debate en la virtualidad, porque es que resulta que habían congresistas que se le olvidaba que estaban frente a una cámara y que estaban miles de colombianos observándolos, escuchándolos y eran prácticamente en unos tonos y en unas formas que definitivamente con todo el marco del debate que debe existir en la política no son las formas ni los mensajes de respeto que hay que mandarle al pueblo colombiano. Bueno, empecemos a hablar de lo suyo. ¿Cuántos proyectos de ley de su propia autoría presentó en esta última legislatura? Bueno, en este periodo de julio 19 a junio 20 estuvimos con 5 proyectos muy importantes de mi autoría, 5 proyectos que radiqué en compañía no solamente de congresistas de mi partido, sino también de otros partidos políticos. Y le quiero transmitir esto a los santanderianos y fue en 5 líneas. En una línea de seguridad alimentaria, porque ahí estuvimos presentando un proyecto que consistía en el alivio a los créditos rurales de miles de santanderianos y más de 250,000 familias colombianas que con deudas inferiores a los 500,000 pesos hoy están reportados y que desde luego lo que esperan es una oportunidad de poder pagar su deuda y a los 30 días que ese dato negativo desaparezca para que evitemos los gota a gota, para que no sigan siendo explotados y que desde luego reactiven esos emprendimientos rurales. Otra también, una línea de desarrollo sostenible, donde hubo un proyecto muy interesante. En Santander existen 62 áreas protegidas y este proyecto lo que dotaba era de herramientas financieras y técnicas a parques nacionales naturales para que desde luego pudiera garantizar todo el proceso de protección y conservación. Otro proyecto muy importante, querido Juvenal y santanderianos, es un proyecto que está en la línea de la seguridad energética. El proyecto de ley 213 de 2019, abastecimiento y confiabilidad y cobertura del gas combustible. Hoy en Santander están cerca de más de 7,000 familias que están cocinando con leña. En el país son más de 1.700.000 familias y lo que buscamos con este proyecto también es que el gas se convierta en ese energético de transición que permita disminuir los costos y hacer las actividades empresariales, las actividades industriales mucho más competitivas, pero también desde luego empezar a generar los incentivos para que todo ese proceso de cobertura en infraestructura para llevarle gas
a todos los rincones de la geografía donde hoy los colombianos están enfermando en temas respiratorios, poderles llevar su servicio de gas. Es un proyecto que hoy está para segundo debate en plenaria y confiamos que se convierta en esta legislatura en ley de la República. Número 4. En la línea de cohesión social, un proyecto que buscaba ampliar la prórroga a la ley de víctimas. ¿Esto con el fin de qué? De realmente buscar, de la mano con la propuesta del presidente Iván Duque, cómo le damos esa verdadera reparación a millones de víctimas hoy que están esperando una oportunidad de recibir realmente, aunque sea un pequeño recurso que le permita por lo menos salir adelante. Esto no se trata de contratar, de tener OPS o de tener una cantidad de gente ahí como lo querían hacer en el gobierno anterior, sino sencillamente dedicarnos a buscar realmente cuál va a ser el concepto y puntualmente la reparación a nuestras víctimas. Y otro proyecto, el último proyecto de mi autoría, fue la regulación al servicio de transporte intermediado por plataformas digitales. Este es un proyecto que dio mucho, del que se habló mucho en el país, y básicamente lo que estábamos buscando era equilibrar la cancha dentro del marco de la competitividad, de la seguridad, y desde algo muy importante es que la elección en el servicio que quiera que se le preste está en el usuario. Entonces, lo que queríamos era brindarle unas garantías a los taxistas, reconocerles unos valores en lo que todos conocemos como los cupos, pero también permitirles con el cumplimiento de unos requisitos a más de 100.000 familias hoy que dependen del servicio intermediado por plataformas digitales, poder que tengan también garantías y desde luego que puedan obviamente cumplirles con los requerimientos, con el tema de actualidad, con el tema tecnológico que hoy está enfrentando el mundo para que puedan obviamente generarle condiciones de tranquilidad a cada uno de los usuarios. Entonces fueron 5 proyectos. De esos 5, ¿cuántos alcanzaron a llegar a la aprobación? Bueno, el proyecto de créditos rurales estuvo con ponencia positiva, lo tuvimos que retirar para poder incluir uno de los artículos en el proyecto de ley de Big Data. Sin embargo, hay que decirlo, que en el proceso de conciliación, cuando sale de Cámara, sale con las proposiciones que nosotros presentamos para que fueran incluidas como artículos dentro del proyecto de Big Data. Desafortunadamente, en la conciliación, en la última semana, en la conciliación con Senado, se eliminaron parte de esos artículos y por eso, en compañía de mi bancada y de la Comisión Quinta de la Cámara, anunciamos que vamos a presentar nuevamente este proyecto de alivio a créditos rurales. Es un proyecto magnífico, maravilloso, que le va a servir mucho a la reactivación del campo colombiano. El proyecto de abastecimiento y confiabilidad y cobertura de gas combustible es un proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Comisión Quinta y estamos arrancando la legislatura a partir del 20 de julio. Se nos puede asignar ya agenda dentro de la plenaria para que arranquemos ponencia en segundo debate en plenaria de la Cámara de Representantes. Y el proyecto de regulación de plataformas, que era un proyecto que veníamos trabajando con varios partidos, es un proyecto que tuvo también el acompañamiento del Ministerio de Transporte, donde tuvimos varias mesas de trabajo, no solamente con el gobierno, sino también con transportadores, con taxistas, con conductores de plataformas, y definitivamente se tuvo que retirar el proyecto para buscar cómo en un tema de mayor consenso podemos darle un trámite mucho más rápido y mucho más ágil, y desde luego que se convierta en una ley de la República que le sirva a la competitividad del país. Bien, en esta misma línea, ¿cuántas ponencias le correspondieron? ¿Cuántos proyectos pudo sacar adelante de los proyectos que no son de su autoría? Bueno, también hay que decir que estuvimos como coautor de 20 proyectos, de 20 proyectos y actos legislativos. Entre ellos fuimos también coautores del pago a plazos justos. Es un proyecto que va a servir para que las pequeñas y medianas empresas santanderianas y de todo Colombia, desde luego, puedan contar con esos recursos que se requieren para no tener que sacar créditos, para no tener que estar pagando intereses, para no tener que estar también pagando gotas, y desde luego eso, sobre todo en este proceso de pandemia y de crisis, va a servir mucho para la reactivación de la economía. Estuvimos también como coautores del proyecto de ley de la operación en honor a la operación Jaque. Eso es un proyecto que me llena de orgullo. Usted sabe que yo soy
teniente activo de la Reserva del Ejército, y desde luego que eso me da una enorme satisfacción. También estuvimos como coautor del proyecto de acto legislativo que reformó el sistema general de regalías. Juvenal y queridos santanderianos, es un proyecto que le sirve muchísimo a Santander, principalmente cuando esperamos tener más de 212.000 millones en regalías directas, y obviamente tratar de eliminar todos esos procesos que hoy, digamos que afectan un poco la celeridad en la ejecución de los proyectos, como los temas de los OCAD. Entonces, también fuimos coautores de ese proyecto de ley. Estuvimos en el tema de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, que usted ya sabe que pasa a sanción presidencial, y lo que busca básicamente modificar el artículo 34 de la Constitución. Y usted sabe muy bien todo el debate que se ha dado a raíz de este proyecto, pero también muy motivado a poderlo impulsar en cada uno de sus debates. Estuvimos con un proyecto también una coautoría, trabajando con una de las representantes de mi partido, la representante Jenica Costa, que buscaba un marco también, un proyecto de acto legislativo que buscaba un marco especial para el departamento y la región de la Amazonía. Ahí se incluía el departamento del Caquetá, del Guaviare, del Guainía, sí. Y lo que buscaba realmente era dotarlo de herramientas. Desafortunadamente se prestó ahí para desinformación y demás. Estuvimos en un proyecto también de coautoría para reformar el concepto de alumbrado público, y lo que buscábamos básicamente era que los usuarios no tuvieran que pagar por un servicio que no se les presta. Obvio, entendemos el concepto de impuesto y demás, pero es un proyecto también que insistiremos para seguir avanzando en su trámite legislativos. Estuvimos hablando de otro proyecto que me gusta mucho como coautor, es la conciencia educativa e inserción laboral para jóvenes, y básicamente lo que buscaba era que le permitiéramos tener incentivos en esa formación de capacidades especializadas orientadas a que los jóvenes pudieran formalizar las oportunidades al empleo y que no se les exigieran, digamos, todos esos requisitos de experiencia a la hora de ir a presentar una hoja de vida. Bueno, fueron 20 proyectos en los cuales estuvimos como coautores, proyectos varios de ellos hoy que hacen ya tránsito a segundo y tercer debate, y que desde luego esperamos que también se puedan convertir en ley de la República, y que desde luego, querido Juvenal, le sirvan a todos los santanderianos también. Muy bien, representante Edwin Ballesteros, gracias por aceptar el reto de ser evaluada en vivo su gestión legislativa de este último año. Ya seguimos charlando sobre los proyectos, las ponencias. De igual forma también vamos a estar hablando sobre las gestiones y sobre los debates. A ustedes los invito para que sigan votando a través de WhatsApp 320-579-0081 y escriban aprobado o rajado. Evaluación al representante Edwin Ballesteros. Al final del programa presentaremos el consolidado del sondeo. También pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Mensajes y ya regresamos. Si necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud, haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Gracias por continuar con nosotros. Durante esta semana en Corrillos, ustedes y nosotros venimos evaluando la gestión del año legislativo 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020 de los congresistas santanderianos. Para ello los tenemos aquí, en vivo, para que nos cuenten cuál fue su labor en temas como presentación de proyectos de ley, ponencias, debates y gestiones ante el gobierno nacional.
Pueden seguir calificando, es muy fácil, a través del WhatsApp 320-579-0081. Escriban aprobado o rajado, los resultados parciales en la parte inferior de sus pantallas y al final el consolidado del sondeo. Usando esta novedosa mecánica de evaluación nos acompaña en Corrillos el representante de la Cámara del Centro Democrático, Edwin Ballesteros. Apreciado Edwin, hay un tema interesante antes de entrar a lo que tiene que ver con su actividad legislativa. Usted, la primera vez que nosotros nos vimos fue en Barranca Bermeja cuando usted trabajaba en Electrificadora de Santander. ¿Se acuerda usted? De esos años mozos cuando todavía teníamos cabello y bueno. Yo era dirigente comunal allá y usted era la persona que estaba pendiente de atención a las personas, de ayudarlas en el tema social y el tema de las tarifas. Bueno, pero usted conoce muy bien del tema de la electrificadora, conoce muy bien el tema tarifario. Y hoy existe una gran disputa en esa zona que nos vio crecer allá en Barranca Bermeja por el tema de los altos costos de la energía, especialmente porque esa zona es bastante caliente en materia de clima y ellos creen que debe existir una diferente forma de definir una tarifa para ellos, pero existen otras zonas también templadas y bastante calientes. ¿Ha pensado el Congreso y usted especialmente como santandereano de avanzar en esa discusión que se está emprendiendo en el puerto petrolero? Efectivamente, y no solamente para Barranca Bermeja, Juvenal, sino para todos los municipios que tienen las condiciones de altura similares a Barranca Bermeja, altura sobre el nivel de mar, me refiero. Barranca Bermeja, no recuerdo en este momento, pero debe estar sobre los 85 o 100 metros, menos de 100 metros sobre el nivel del mar, y eso lo hace que tenga unas condiciones climáticas muy particulares. Y esas condiciones climáticas, ¿qué es lo que generan? Que haya mayor consumo y necesidad a la hora de usar la energía eléctrica para el uso de los aparatos y electrodomésticos que requieren obviamente como aires acondicionados, ventiladores, neveras, enfriadores, congeladores, en fin, que son aquellos que más energía obviamente consumen. Y entonces ahí empiezan a vincular varios conceptos y entonces viene uno a hablar de todo lo que tiene que ver como el consumo, el concepto del consumo por subsistencia, ¿sí? Y definitivamente la necesidad de tener un aumento en ese beneficio para que al igual se le pueda retribuir en el porcentaje que se le aplica a la hora del beneficio de subsidios. Y de otra manera también, porque hace unos días hicimos un debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes con la presencia de la señora ministra de Minas y Energía, la señora superintendente Natacha Avendaño, estuvieron comisionados el director de la CREC, y bueno, varios de los funcionarios también que tienen que ver con el esquema regulatorio. Y lo que estuvimos fue explorando toda esta serie de situaciones y ya estamos trabajando, se lo anuncio, estamos trabajando en atacar la problemática de fondo. Y de manera puntual, hace unos días le presentamos también una comunicación al alcalde de Medellín como presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín. Y le voy a hacer esta comparación. Resulta que cuando usted se para en Barranca Bermeja, ¿qué lo separa de Yondó? No, el río. Un puente. Sí, exacto, el río. Y resulta que cuando hicimos el estudio de un caso específico, encontramos que el valor del kilovatio, el costo unitario por kilovatio, después de sumar cada uno de los componentes que dan el costo unitario del kilovatio, encontramos que es más caro, 17 pesos el kilovatio en Barranca Bermeja, en Puerto Wilches y en toda la línea de prestación donde está la electrificadora de Santander. Mientras que pasando ya la frontera que se tiene allá con Yondó es 17 pesos más barato. Estamos analizando el caso, pero ya le solicitamos al señor alcalde de Medellín, como presidente de la Junta, que se pueda dentro del marco de la responsabilidad social, entendiendo, claro, que son empresas y son filiales diferentes, porque son diferentes prestadores, pero pertenecen a un solo grupo económico, como es Empresas Públicas de Medellín, y la solicitud, ahí la publicamos en redes, y se la enviamos directamente al alcalde Juvenal. ¿Para qué?
para que sencillamente se pueda, dentro del concepto de responsabilidad social, equilibrar la tarifa, también para los santanderianos, donde el costo unitario del kilovatio hora sea más barato, esos 17 pesos, porque multipliquemos 17 pesos por cada kilovatio consumido y multipliquémoslo por el año. Claro, a ver cuánta platica le resulta sirviendo. Eso le sirve para que hagan el mercado, le sirven para que paguen el recibo del agua y sirve obviamente ante esta crisis para que esas familias, sobre todo esas familias del Magdalena Medio, puedan invertir esos recursos o ahorrarse esa platica para poder obviamente brindarle otro tipo de condiciones también a sus familias. Mejor que el día sin IVA. No. Yo sabía que me iba a reír. No, el día sin IVA, no, miren, el día sin IVA bueno, Antes que yo le dije que era mejor que el ingreso solidario. No, ahí sí no, yo creo primero porque es que el día sin IVA fue una propuesta nuestra, Juven. El día sin IVA fue una propuesta del presidente Iván Duque que hoy está materializada en todos los beneficios que ha tenido el tema de la reactivación económica. Y yo creo que eso hace parte de ese proceso de reinvención y ese proceso de reingeniería que tenemos que tener todos los colombianos y todos los seres humanos en el mundo. Y es que no podemos desligar una cosa de la otra. No se puede porque es que, miren, yo me quedo aterrado de la cantidad de empleo y de la cantidad de oportunidades con todas las cifras del DANE que estamos obviamente perdiendo por el tema de la crisis. Esto no es culpa de nadie. No, pero lo que hay que bajarle ya es hora de desmontar es el 4 por mil. O sea, esa cosa se volvió prácticamente la ayuda solidaria nuestra de los pobres para los ricos. Eso sí me parece una cosa completamente ajena. Bueno, pero sigamos con lo suyo. Hablemos de los proyectos, las ponencias. ¿Qué proyectos logró sacar adelante con ponencias suyas? Oiga, bueno, a mí me gustan varias ponencias que tuve esta legislatura. Particularmente me gusta mucho el proyecto de confiabilidad, el proyecto de gas combustible que hace un poco le estaba diciendo yo. Yo fui el autor del proyecto y también fui el ponente. Es un proyecto que me gusta mucho porque está totalmente ligado con Santander. Es un proyecto que le va a servir muchísimo al desarrollo, que incluye conceptos como el Nautigas, que incluye beneficios para todo el tema de infraestructura y competitividad, y que desde luego en la comparación frente a los demás energéticos versus el tema del costo de gas, usted sabe que está varios pesitos por debajo, y desde luego que en asocio con el GLP, que es otra solución, van a convertirse en una gran oportunidad hacia la competitividad y hacia el desarrollo, y sobre todo, mire Juvenal, hay más de 5 millones de colombianos que hoy cocinan con leña y que cuando aspiran todas esas micropartículas, su sistema respiratorio sufre muchísimo, y ahí también, no tengo la estadística en este momento clara, pero creo que son más de 8.000 colombianos que se mueren al año también por enfermedades respiratorias a causa de cocinar con leña. Entonces es un proyecto que me encanta porque es sostenible, es un proyecto hacia la competitividad, pero también hacia la protección de la salud de los colombianos. Es un proyecto muy especial, pasa a debate de plenaria y vamos a dar el esfuerzo para que se pueda convertir en ley de la República. Otra ponencia que me gustó mucho fue la del seguro agropecuario. ¿Y qué es lo que busca el seguro agropecuario? La hice tanto en comisión quinta de Cámara como en plenaria de la Cámara y fue aprobado por unanimidad. ¿Y qué es lo que busca este proyecto? Lo que busca es que usted sabe que cuando está muy seco el ambiente o cuando llueve mucho y los campesinos, todos los que hemos sembrado la tierra, sabemos que lo que uno más espera es poder recoger la cosecha para poderse ganar lo que uno espera recibir, la platica que uno espera recibir después de tantos meses de esfuerzo. Y resulta que ¿qué le está pasando a los pequeños y medianos productores? Que esperan 6 meses, 8 meses, en el caso de otros productos hasta año y medio, 2 años, para que resulte que cuando ya van a recoger la cosecha, terminan teniendo una disminución en los costos, o tan de malas que cuando fueron a sacar el camión con el tomate se volteó, o el día que estaban recogiendo les cayó una helada y entonces como pasó en Sotonorte, como ha pasado con el tomate en Betulia, como ha pasado en García Rovira con el melón, como ha pasado con cantidad de productos. Y este proyecto lo que buscaba era, a través del Fondo Nacional de Garantías Agropecuarias, en compañía del Ministerio de Agricultura y de Finagro, poder crear una
digamos, la inyección de recursos que le permitiera, a partir de la aprobación de la ley, que se contara con la caja necesaria para dotar de las pólizas de seguro a los pequeños y medianos productores y pudieran asegurar sus cosechas. ¿Qué tenía que hacer el pequeño productor? Pues simplemente pagar el 10% del valor de la póliza. Obviamente eso se hace en compañía del Fondo Nacional de Garantías Agropecuarias y obviamente las aseguradoras funcionaban como un seguro común y corriente, pero lo que iba a permitir era que miles y miles de campesinos colombianos no sintieran afectado su trabajo y desde luego, digamos que la tristeza al final de tener una crisis o no recibir lo que estaban esperando por su cosecha. Es un proyecto que me gusta mucho y estaba en trámite ya para Senado de la República. El proyecto otra ponencia del proyecto de uso productivo de la guadua y el bambú. Ese proyecto hicimos la ponencia, estuvo en comisión, pasó por unanimidad, llegó a plenaria, pasó en plenaria y en la conciliación decidimos retirarlo con Senado, porque nos le introdujeron unos cambios que no estábamos de acuerdo, porque lo que buscamos es mantener el marco de la competitividad, pero también de la sostenibilidad, porque la guadua se convierte, digamos, en una herramienta fundamental para el tema de la conservación y la protección principalmente de nuestras fuentes hídricas. Entonces no nos gustaron unos cambios que le introdujeron, decidimos retirarlo, pero también ya anunciamos y estamos trabajando para presentarlo el 20 de julio. Y otro proyecto que me gustó mucho en la ponencia y que trabajamos muy fuerte fue un proyecto que está dirigido al manejo integral del fuego y prevención de incendios forestales. Sí. Todos sabemos que está la ley bomberil, la ley de gestión del riesgo, pero lo que se busca con esto no solamente es la prevención, sino la actuación y la rehabilitación de las áreas donde hoy se presentan esos incendios. Hoy ese proyecto busca crear una red de monitoreo a nivel nacional y busca principalmente que Colombia esté a la vanguardia de la legislación internacional en manejo del control del fuego. Es un proyecto también que pasó por unanimidad, soy autor y ponente de ese proyecto y esperamos también en esta legislatura ya con debate en plenaria se pueda dar a Senado. Esas son digamos que son las ponencias que más me han gustado en esta legislatura, querido Buenal. Bueno, yo tenía que haber mandado a comercial en este momento, pero como yo a usted lo aprecio mucho, voy a omitir los comerciales y vamos a seguir hablando el tema de los debates. Ya hablamos del tema caliente de las tarifas de la energía y especialmente el tema de Barranca Bermeja. ¿Qué otros debates así fuertes, duros, interesantes se dieron y que tuvieron un impacto para Santander? Bueno, nosotros citamos un debate principal como citante, lo hicimos frente al marco de los yacimientos no convencionales. Es un debate que sin mentiras y sin discursos mentirosos, sin populismo, es un discurso que dentro de la seguridad energética hay que darle cara con sinceridad a los santanderianos y a los colombianos. Y es que... Estamos hablando de fracking, ¿no? Estamos hablando de la explotación de yacimientos no convencionales, lo que se conoce popularmente como fracking. Entonces lo que estuvimos fue citando al Ministerio de Minas y Energía, al presidente de Ecopetrol y a todas las autoridades, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para que empezáramos a revisar qué es lo que está pasando con el futuro de las reservas, tanto de gas como de petróleo en el país. Y es que aquí hay que hacer porque es que este discurso poco le interesa, porque dicen, no, es que no hablen mucho de eso porque eso no les gusta y eso es antipopular. No, pero es que diferente de sea popular o no popular, yo tengo una responsabilidad con el pueblo santanderiano y es hablarles con la verdad y desde luego dentro del marco de la sinceridad dar los debates dentro del Congreso de la República de los temas que le interesan a Santander y los yacimientos no convencionales donde Santander tiene el gran porcentaje de cuencas proyectadas en reservas, desde luego que es un tema muy importante para el departamento. Eso dentro del marco ligado a la reforma del Sistema General de Regalías. Santander es el tercer departamento productor. Santander tiene una economía monodependiente del Magdalena Medio, del sector hidrocarburos. Santander tiene 10.000 familias hoy que dependen directamente de los empleos que genera la industria. El 75% del tema económico en Barranca Bermeja depende
de la industria de hidrocarburos. Pero además se lo quiero decir, y es que en este tema, en esta crisis actualmente, y hace unos días tuvimos una mesa de trabajo, hace el viernes creo que fue, tuvimos una mesa de trabajo con la alcaldía de Barrancabermeja y con más de 60 empresas, con Fundesmac, con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, donde empezamos a hablar de la preocupación que tenemos y desde luego que hablar de los yacimientos no convencionales siempre será tema de debate para mirar alternativas de desarrollo. Ese fue uno de los debates. Bueno, pero yo comprendo la intención, que no deja de ser buena, de lograr un fortalecimiento de nuestra economía, Edwin, pero para nosotros que sí vivimos en Barrancabermeja, sabemos muy bien que el petróleo se nos ha convertido en una maldición. Y si usted ve, por ejemplo, que hace 100 años donde se exploraron los primeros yacimientos en el corregimiento del centro, la gente allá ni siquiera tiene casa propia, no tienen servicios como, por ejemplo, muchos no tienen ni siquiera el gas. Además de eso, tampoco hay un acueducto, no hay buenas vías. Entonces, alrededor de una gran riqueza, existe la gente viviendo en pobreza. Entonces, ¿cómo es que decía la propaganda? Para comenzar a estar bien, primero tenemos que mirar qué es lo que está mal. Pongámonos de acuerdo, porque es que el problema aquí es que la plata se la están llevando unos pocos, se están volviendo multimillonarios, el Estado se está abasteciendo y la gentecita al lado jodida pero vaciada, como decía Juan Diego Alfonso. No, bueno, y en parte tienes razón. Aquí hay que ser sincero con los planteamientos y en parte tienes razón. Pero yo acá te diría, hay que separar los problemas. Y no podemos decir entonces que el petróleo es maldito. No, maldito no, digamos, desafortunado quienes no han sabido realmente optimizar y ser eficientes con la inversión de esos recursos. Desafortunado a ratos tener personas que están pensando en sus intereses particulares y no en el beneficio colectivo de unos recursos que se pagan en impuestos, que se pagan en regalías, que se pagan en generación de empleo y que se pagan una cantidad de inversiones que están demostrados a la hora cuando Ecopetrol y las diferentes empresas entregan sus balances y sus informes de inversión, ahí están demostrados. Lo que pasa es que a la hora realmente nuestras autoridades y las personas que elegimos de ir a hablar por nosotros y ejercer nuestros derechos, desafortunadamente yo creo que terminan haciendo otras cosas y por eso no terminan focalizándose esos beneficios que trae la industria de hidrocarburos. Ahora, por eso decimos nosotros dentro del marco de la sinceridad, yo pertenezco a este gobierno, defiendo a mi presidente, defiendo la institucionalidad del gobierno, pero también he hecho los llamados correctivos cuando he tenido que hacerlo. Y es que yo quiero Ecopetrol porque es una gran empresa, es tal vez la empresa más importante y la empresa que más queremos los colombianos. Yo tengo parte de mi corazoncito también en Barrancabermeja porque mi esposa es barranqueña y usted sabe que eso a mí digamos que una de las regiones donde mejor me fue electoralmente fue en el Magdalena Medio, en Barrancabermeja, en Puerto Wilches, en Sabana de Torres, y por eso tengo tantos afectos también. Además que usted me conoció, usted lo dijo a la introducción del programa, usted me conoció en Barranca, recorriendo el río Magdalena, Buenal. Comiendo pescado y comiendo bollo. Comiendo pescado en el puerto, yendo a todos lados, metiéndome en el 1 de mayo, en todos lados, porque me gustaba ir a hablar con la gente y solucionar los problemas que tenían con la prestación del servicio de energía eléctrica. Y hace unos días, cuando se dio una noticia que Ecopetrol estaba asignándole algunos contratos a empresas por fuera de la región, el primero que hizo el llamado a Ecopetrol en medios de comunicación fui yo, y en mis redes sociales, y citamos un debate y se lo dijimos también a Ecopetrol, pero aquí hay que separar los problemas. Una cosa es la corrupción y unas cosas que se hayan generado que no han permitido que esos recursos, que esa platica les llegue con beneficios a la gente. Y otra cosa, que la industria no le sirva al desarrollo del país, que la industria no le sirva al empleo del país. Miren hoy, Juvenal, y ese fue un debate que citamos en la Comisión Quinta, lo cité yo también, y lo citamos fue para hablar de la problemática que están teniendo 200.000 familias en el país, que dependen de los empleos que genera la industria de hidrocarburos. Y nos preocupaba muchísimo, porque es que con ese tema de la sobreoferta y la disminución de la demanda, usted sabe lo que pasó con el WTI, con el Brent a nivel internacional y obviamente la afectación dentro del tema de almacenamiento que generó el tema mundial de la industria.
Necesitamos a un debate para mirar cuál iba a ser, digamos, la propuesta futuro que se iba a desarrollar para que Colombia, cada barril de petróleo que estuviera produciendo, se volviera competitivo. Incluso llegamos a plantear en ese debate, que fue un debate en la Comisión Quinta, llegamos a plantear que tuviéramos que revisar cuál es la tarifa, cómo está estableciéndose la tarifa dentro del concepto de transporte en toda la cadena productiva de la industria, empezáramos a revisarla. Y ahí revisamos que frente a Perú y otros países de la región sí tenemos algunos dólares por encima. Entonces, esos son temas que tenemos que estar revisando. Para eso está la reforma del Sistema General de Regalías. Para eso empezamos este año el debate a su reglamentación como tal, pero hay que separar los problemas. Una cosa es todo lo desafortunado que ha pasado a la hora de la ejecución de estos recursos, pero otra cosa, desconocer que la industria genera desarrollo, que la industria genera oportunidades y que si miráramos la proyección con objetividad, sin populismo, sin meterle a esto Foro Sao Paulo, sin meterle a esto Grupo de Puebla, sin meterle a esto todo eso que quieren hacer para delegitimar los procesos extractivos, pues desde luego que poder atender esas reformas que requieren hoy el país en temas de la industria extractiva sería mucho más fácil. Y yo te digo una cosa para terminar ese tema. Nos quedan 7 minutos para terminar el programa, pero entonces, para que usted sepa. No, listo, entonces avancemos para no quedarnos en ese bueno, estamos en los debates. ¿Qué otro debate? Bueno, no, lo que hablamos lo que estuvimos hablando de seguridad alimentaria, nosotros estuvimos haciendo una revisión y lo que estamos proponiéndole al gobierno también es que dentro de la política de seguridad alimentaria del país, donde usted sabe que expusimos ya varios proyectos que hemos presentado, lo que estamos buscando es que Colombia no solamente tenga 7 millones de hectáreas sembradas, Colombia tiene un potencial para convertirse en el líder de la subregión norte de Sudamérica. Y es que dentro de esa afectación por la pandemia que hoy está teniendo la globalización y todos esos mercados internacionales, Colombia tiene una oportunidad de poder ampliar las hectáreas sembradas y convertirse realmente en una potencia alimentaria de Sudamérica. Y para eso, desde luego, estamos revisando cuáles son aquellos, cuáles son aquellos productos que hoy sufren a la hora de comprar los insumos que se requieren para todos los procesos productivos. Y ese fue un debate que me gustó mucho con la presencia del ministro de Agricultura, con la Agencia de Desarrollo Rural y con varios representantes del gobierno, porque estamos preparando también un proyecto en ese sentido, Juvenal. Ahora bien, yo creo que ese debate sirvió para que por lo menos solucionáramos problemas puntuales en Santander. Miren, la provincia de Vélez tenía una situación muy difícil para 1.500 familias que son las que producen todo el tema del bocadillo allá con la guayaba. Y tenían un problema allá porque tenían un bloqueo para el tema del azúcar y con los ingenios del Valle del Cauca, y logramos con la Presidencia de la República, con el Ministerio de Agricultura, con unas deudas que se tenían, poder hacer una extensión de esos contratos y lograr un acuerdo con esas 1.500 familias y traer desde el Valle del Cauca las mulas de azúcar y demás que se necesitaban para que esas 1.500 familias no perdieran toneladas de guayaba que tenían ahí en producción. También logramos que todas esas miles de canastillas que estaban con el tema del tomate no se perdieran ahí en Betulia. Yo creo que tú viste en mis redes todo eso que hicimos para poder que los betulianos no perdieran. Son más de 200 y pico de familias tomateras. También estuvimos trabajando, y lo estamos trabajando muy fuerte en mi provincia de García Rovira, con la ida de las empresas tabacaleras. Quedan más de 1.000 y pico de familias, digamos, sin ningún producto para poder obviamente seguir avanzando en su desarrollo agropecuario. Y ya estamos con el Ministerio de Agricultura, con un tema de maíz, con un tema también de tabaco, buscando cómo sustituimos esa productividad que requieren casi 1.500 familias santanderianas también. Entonces, ese fue otro debate que me gustó mucho, porque a raíz de eso hicimos una mesa de negocios, por llamarlo de alguna forma,
para más de 17 sectores productivos del sector agropecuario del departamento. Estuvo la viceministra de Agricultura y estuvo la viceministra de Comercio, la doctora Laura Valdivieso, en esa mesa. Estuvo la industria porcícola de Santander, estuvieron los palmeros, estuvieron los ganaderos, estuvieron los tabacaleros, estuvieron, bueno, varios sectores, y ahí empezamos a buscar varias alternativas que desde luego ayuden obviamente a aliviar todo este tema de la crisis, de la mano obviamente con todo lo que hemos solicitado de líneas de crédito flexibles, de plazos de gracia y en fin, de todos esos que hemos venido solicitando desde el día cero que empezó la pandemia, para que la crisis desde luego en nuestro departamento no sea tan crítica como en otras regiones del país. Bien, para alguien que al presidente le llegan los mensajes directos al WhatsApp y le responde, como eso usted, me imagino que de pronto tendrá una serie de recursos para que ha logrado gestionar para acá. ¿Se ha logrado arañar algo para acá del gobierno de Iván Duque? Bueno, yo primero tengo que decir que tengo toda la gratitud con el señor presidente de la República y con todo el gobierno. Juvenal, yo no sé si tú recuerdas que estuvimos también, apenas sucedió lo de la afectación a los pasos en la provincia de García Rovira por la ola invernal. Estuvimos allá en el sitio donde hubo la primera afectación, y lo primero que le solicitamos al señor presidente fue que hiciera presencia. Al otro día estaba acá en Santander, gracias a Dios. Pero no mandó plática, ¿no? Claro que sí, vino para Santander. Más de 150.000 millones de pesos se invirtieron en todo el tema de la rehabilitación, pero además una necesidad que teníamos porque estábamos incomunicados, y fue el puente militar, gracias al Ministerio de Defensa, gracias al comandante, también a Miguel Zapatero, el comandante del Ejército Nacional, en tiempo récord, Juvenal, en tiempo récord logró ponernos ese puente militar allá, y desde luego que se lo agradecemos al señor presidente de la República, y ahí estuvimos todos los días insistiéndole al Invías, insistiéndole al señor presidente de la República, al señor ministro de Defensa, a la ministra de Transporte, y gracias a Dios fuimos escuchados y se nos dio el tema. En el tema de un municipio que usted quiere mucho, Puerto Wilches. Ajá. En Puerto Wilches, en el sector del río, más de 1.401 familias se van a ver beneficiadas por algo que le he dicho que hemos estado trabajando mucho, Juvenal y queridos santanderianos, y es el tema de la cobertura de gas domiciliario. Y es que había un proyectico que se venía sacando adelante, estaba estancado, y bueno, le pedimos a Dios que nos ayudara, al señor presidente. Hablamos con la señora ministra de Minas y Energía, el viceministro, que hoy es ministro, a que le tengo que agradecer enormemente también, nos ayudó muchísimo, y logramos sacar 8.000 millones de pesos para cofinanciar un proyecto de 12.000 millones que va a darle cobertura, va a darle gas a más de 1.400 familias del estrato 1 del sector del río de Puerto Wilches, y eso me llena de enorme satisfacción. Hemos estado avanzando en varios proyectos con Colombia Rural, que esperamos que en estos días se estén firmando varios convenios con varios municipios del departamento de Santander, de mi provincia de García Rovira. Estamos trabajando dentro del marco de la seguridad energética en otros proyectos de gas. Estamos revisando también para algunos municipios del Magdalena Medio unos proyectos de vivienda, y principalmente estamos trabajando con la solución. Yo estuve hablando con el ministro de Vivienda. Usted sabe que yo he venido trabajando en los temas de agua y saneamiento básico, y que desafortunadamente por temas de politiquería ahí nos han querido dar palo todos los días con el tema de la represa de Vélez, y hay que decirlo sin temor. Y ahí también estamos trabajando porque le propusimos al ministro de Vivienda. Y al Mejor toca demolerlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso toca demolerlo? No. ¿Por qué se va a demoler? Demoler, eso sí es un daño fiscal, demoler esa inversión. Ahí están todas las conexiones, están las plantas, están los predios que se compraron, están el acceso, están las conexiones a la planta de tratamiento de agua potable del municipio, y lo que hay que hacer es sin politiquería, sin populismo. Le hago una pregunta. Pruébele una cosa, Juvenal. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer acá? No seguir ondando en debates ridículos que todos los días hacen. Acá lo que están esperando los santanderianos son soluciones, y eso es lo que le vamos a dar para el tema de la represa de Vélez. Soluciones que durante 6 años, por estar haciendo politiquería, no han querido darle solución al municipio de Vélez, y en eso estamos con la alcaldesa,
querido Juvenal, ahí le hemos transmitido el mensaje al señor gobernador y de la mano con el Ministerio de Vivienda vamos, y con la ayuda de Dios, desde luego, a hacer una realidad la solución para que los bereños vuelvan a tener agua potable, que desafortunadamente, pues, por lo que yo vuelvo y le digo, politiquería, no han podido solucionar. Pero deme un nombre. ¿Quién tuvo la culpa de esa circunstancia? No sé si decir de ese adefesio llamado represa de la Batanera. Pero no es adefesio, Juvenal. ¿No? ¿Cómo le podemos decir? ¿Cómo le podemos decir? Pongámosle un nombre. No es adefesio, no. Yo creo que es una falla. Eso es una falla. Y es una falla, ojo, que hay que empezar a revisar porque es que la represa funcionó varios meses. Ah. Y aquí la pregunta es, más que buscar culpables, es quién la operaba. Bueno, pero eso no tiene como cuando uno compra una nevera que si a mí se me daña en los primeros meses, el contratista o el que me la vendió me da garantía, ¿no? Eso no. Claro, ahí tiene la póliza de responsabilidad. ¿Y no la han querido ejecutar? Creo que está en trámite ya para ejecución también. ¿Y a usted por qué le han echado la culpa de eso? Por política, Juvenal. Por política. Porque yo la liquidé. Porque yo aparezco en la foto de la liquidación cuando se va a entregar la obra, yo aparezco en la foto de la entrega, pero yo no la diseñé, yo no la contraté y no la ejecuté. Llegué cuando la obra estaba en el 90% y ahí están las actas, obviamente, para donde lo que yo pagué y por lo que obviamente yo tengo que responder. Ahora, yo este debate lo doy con sinceridad y con toda la cara, con la frente en alto frente a los santanderianos, porque simplemente es la oportunidad que pido y en todas partes lo pido. Déjenme aclarar el tema, porque yo tampoco puedo responsabilizar a otras personas. Sería irresponsable. Y los funcionarios públicos, que somos respetuosos, objetivos, decentes, antes de buscar responsables, lo que hacemos es presentar soluciones. Esa es la labor de los funcionarios públicos. Un funcionario público todos los días está expuesto a que cada acta, a que cada documento que firme va a recibir una demanda, va a recibir una queja. Y lo que tenemos es que estar preparados obviamente para eso. Y eso me pasó a mí con la represa de Vélez. Entonces, ese es un debate, querido Juvenal, que usted sabe que siempre lo doy en todos los escenarios, de frente, respondiendo donde me toque responder. Pero lo más importante hoy, Juve, concentrado, ayudando al gobierno departamental en lo que haya que ayudar, pidiéndole al gobierno nacional los recursos, apoyando a la alcaldesa de Vélez para que en pocos meses podamos empezar realmente a demostrarle cómo se solucionan los problemas al municipio de Vélez en temas de agua. ¿Sí se deja ayudar el gobernador? Esperemos que sí. Yo espero que sí. Yo le tengo respeto, le tengo aprecio. Espero que le vaya muy bien. Espero que se deje ayudar también. Creo que todos esperamos mucho del gobernador de Santander. Deben reinventarse a la hora de gobernar el departamento. ¿Usted por quién votó para la gobernación? Por Ángel Hernández, Juvenal. ¿Sí? Yo voté por Ángel Hernández y mi equipo votó por Ángel Hernández. Ah, bueno, listo. Era la candidata de nuestro partido y pues tratamos de hacerle una propuesta a los santanderianos. Desafortunadamente pues partimos, pero esas elecciones ya pasaron y ahora lo que nos interesa es construir. Tampoco le estoy pidiendo tampoco al gobernador ni puestos ni nada de eso, tampoco. Le quiero ayudar porque estoy pensando en mi Santander, estoy pensando en el futuro de los santanderianos y sobre todo en una cosa, que los gobernantes locales y departamentales deben entender que deben reinventarse, que deben entender dentro del contexto de su economía local las potencialidades de reactivación que tienen, cuáles son los emprendimientos, cuáles son esas oportunidades de desarrollo que tienen, cuáles son los recursos naturales para explotar, cuál es la inventiva a la hora de la reactivación. Eso es lo que deben estar pensando con tres líneas. Una línea hacia la competitividad. Santander es una de las 5 economías más importantes del país y Santander tiene que trabajar muy duro para que pueda avanzar en esa línea de competitividad. Una línea en lo social para que podamos también avanzar en programas sociales. Ahí le solicité también al alcalde de Medellín que toda esa platica de miles de utilidades que se van para Medellín, también una partecita, no lo que le pagan a la electrificadora solamente, sino que parte de esa plata se quede para inversión social en programas de deporte, de emprendimiento, de guardabosques, de guardacuencas, acá en Santander. Y una línea también en temas de salud. Acá, y ese es un mensaje, acá no es peleas por poder. Acá no se puede seguir peleando por poder ni por puestos. Eso está mandado a recoger. Y esta crisis tiene que enseñarle a la clase política y a la sociedad
que esa no es la pelea que vale la pena por los santanderianos y los colombianos. Acá lo que hay es que unir esfuerzos, dejar los egos y empezar obviamente a buscar soluciones para tener UCIs en los hospitales, para buscar cómo empezamos realmente a darle el nivel de atención que requieren obviamente nuestras empresas y nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud. Y desde luego que estamos con la mejor energía, con la mejor intención. El señor presidente de la República y el gobierno nacional le ha abierto las puertas a todos los alcaldes y a todos los gobernadores del país. Yo creo que, a excepto de todas las barbaridades que hace Claudia López en Bogotá, Iván Duque ha sido un hombre propositivo, un hombre constructivo, un presidente que ha tenido la objetividad y la capacidad de que hoy no hayan tantos muertos en Colombia como lo han habido en otros países, en que hoy, Colombia hoy, por un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID-Lab, que es un espacio que desarrolla en estudios macroeconómicos el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿usted quiere que le diga qué determinó? Que Colombia se encuentra entre los 3 países que mejor índice de crecimiento van a tener en pospandemia. Miren, el promedio de crecimiento de la mayoría de países de América Latina está sobre el -6 y el -9%. ¿Usted sabe cuánto está el de Colombia? En el -2%, Juvenal. Eso nos da una enorme oportunidad para empezar a hacer ruedas de negocios y empezar obviamente a atraer inversión extranjera. Y Santander tiene que hacer eso, querido Juvenal. Por eso los alcaldes y el gobernador de Santander tienen que reinventarse, cambiarse un poquito el chip y obviamente preocuparse por las cosas verdaderamente importantes. Bueno, representante Edwin Ballesteros, nos pasamos un poquito del tiempo, pero no importa, estuvo interesante la charla. Gracias por aceptar el reto de ser evaluada en vivo su gestión legislativa. Gracias por estar en Corrillos. Juvenal, ¿me dejas despedirme? Sí. Bueno, no, nada. Un abrazo enorme, Juvenal. Muchas gracias por la oportunidad. Y desde luego un saludo a todos los santanderianos. Espero nos haya ido muy bien en este programa y que voten positivo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Y atención, esta es la calificación alcanzada por el representante Edwin Ballesteros del Centro Democrático. En total, a través del WhatsApp se recibieron 743 votos, de los cuales el 75% dijo aprobado, mientras que el 25% lo reprobó. A ustedes, gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube. En corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el programa que analiza los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao.